Entonces, miren, teniendo en cuenta lo que acabamos de observar, ¿verdad? Soluciones particulares y soluciones generales. Como vimos para la función tangente, la solución particular era pi cuartos, mientras que la solución general era pi cuartos más n pi. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa un pi, la respuesta se repite. Siempre y cuando, como decía nuestra compañera Angie, no nos den una restricción. Si no nos dan una restricción, yo debo escribir una solución general. Y la solución general se escribe de esta manera, se multiplica, ¿verdad? N por el ciclo de esa función, que en este caso en el ciclo de la tangente es pi. Entonces multiplicamos n por pi, donde n es un número entero cualquiera. Ojo, número entero cualquiera, o sea, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, las soluciones generales las podemos resumir en esta tablita que está aquí. Miren que yo les doy esta tablita que les va a ayudar muchísimo para las soluciones de los ejercicios de las ecuaciones trigonométricas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Miren que aquí está el truco que nos dijo también nuestro compañero Jesús Reyes, que él lo identificó rápidamente. Dice, cuando yo tengo una solución, una ecuación trigonométrica simple, como la que acabamos de resolver, es decir, que de un lado tengo una función trigonométrica y del otro lado al igual tengo una constante, o sea, un número, dice, si tengo seno, coseno y tangente, suponemos que el valor de C pertenece al rango de esa función. Entonces, la solución que nosotros damos es la solución particular. Y simplemente para la solución general, miren lo que hacemos. En el caso de tangente, ya lo tenemos. Voy a recortar esto aquí para poderlo rayar. En el caso de la tangente, ya nosotros lo vimos, que es simplemente tomar la solución particular y sumarle n por pi. Ahora, ¿qué pasa con las funciones seno y coseno? Tal cual como lo habíamos dicho, muy pendiente acá. Las funciones seno y coseno tienen un ciclo de 2pi, ¿verdad? Cada 2pi se repite la función. Pero hay una particularidad que hay que tener en cuenta. Y es que ustedes saben cuál es la forma que tiene la función trigonométrica. Si usted tiene dudas o no recuerda la forma, muy sencillo, váyase a su calculadora, ¿verdad? Y grafíquela para que la tenga pendiente. Entonces yo voy a colocar aquí seno de x y recuerdo la forma, ¿sí? Miren la forma que tiene la función seno, ahí aparece de color rojo. Miren que la función seno empieza en el origen, ¿verdad? Y por ende, supongamos que a mí la respuesta, en el caso de 0, miren que seno se repite cada 2pi. Aquí empiezo en 0, ¿verdad? Aquí tengo pi y pasa por 0. Y luego en 2pi, ¿qué pasa? Otra vez pasa por 0. Miren lo que sucede en la función seno. O sea, a pesar de que ella en 2pi comienza de nuevo el ciclo, en la mitad de su ciclo, ahí se repite otra vez la función. O sea, perdón, la función no, el valor al cual está cortando la función, que en este caso es 0. O sea que el seno de x es igual a 0 cuando ¿qué? Cuando x vale pi y cuando vale 2pi. O sea, hay dos respuestas antes de que se termine el ciclo. Miren lo que pasa con la función coseno. Yo escribo acá coseno de x, que es la que aparece de color verde. La función coseno no empieza en el origen, sino que empieza en el 1. Igualmente, voy a quitar esto para no confundirnos. La función coseno, cuando se repite, mírenla acá, se repite nuevamente ¿en dónde? En 2pi, ¿verdad? Pero la particularidad de la función coseno, ¿verdad? Es que para ciertos valores se repite y para ciertos valores no se repite antes de terminar el ciclo. Como por ejemplo, busquemos un valor para el cual se repita, muy sencillo, mírenlo aquí. Pi medios y 3pi medios. Y la función seno y coseno son muy fáciles porque tú te aprendes una y la otra sale por añadidura, como quien dice. ¿Cuál es la diferencia entre el seno y el coseno? Es como si la función seno la hubiera rodado pi medios, ¿verdad? Porque recuerda que la función seno empieza aquí en el origen, es como si este fuera el punto. Entonces, la función coseno simplemente es como si la hubiéramos rodado a la izquierda, ¿verdad? Entonces, de esta manera, aquí no vamos a tener pi, sino pi medios, y acá no vamos a tener 2pi, sino que vamos a tener 3pi medios. Entonces, la función coseno va a tener una forma de representar el ciclo
en el caso de las respuestas generales, y el seno va a tener otra forma de expresar. Y es lo que vamos a observar en esta tablita que les mostré acá. En esta tablita vamos a observar, miren, de color rojo voy a tomar la función coseno. La función coseno va a ser igual a que vamos a tomar nuestra solución particular, la que nos va a dar el ejercicio, y le vamos a sumar 2 por n por pi. ¿Listo? Independientemente de lo que nos dé nuestra solución particular, vamos a tener, ojo, dos respuestas. Una con el signo más y otra con el signo menos. ¿Y esto por qué sucede? Ojo a esto que les estoy trabajando aquí, que ya lo hemos nombrado. La función coseno es una función par. Recuerden las funciones pares. ¿Cuáles son las funciones pares? En el caso de las funciones trigonométricas, la función coseno. ¿Y eso por qué sucede? Porque es exactamente lo mismo usted hacer el coseno de 30 que el coseno de menos 30. Es la única función trigonométrica de estas tres que se lo permite. Mientras que si usted hace el seno de 30 y hace el seno de menos 30, no le da lo mismo, ¿verdad? Y esto es lo que sucede en las funciones pares. Las funciones pares, tanto para el ángulo positivo como para el ángulo negativo, tenemos exactamente la misma respuesta. Y por eso es que cuando estemos hablando de la función coseno, y por ejemplo me dé la respuesta 45 grados, menos 45 grados también es una respuesta válida. Entonces, de esta manera, si nosotros vamos a hacer nuestra solución general, la vamos a plantear de la siguiente manera. Supongamos que a mí la respuesta me dio 90 grados. Sabemos que 90 grados es lo mismo que pi medios. Entonces, esta es la solución particular, la que llamamos x sub p. Y si yo quiero dar la solución general, que la voy a llamar x sub g, solución general, ¿cuál sería? Sería pi medios más 2 veces n por pi. Bueno, coloqué pi primero, pero lo normal es que coloquemos primero n y luego pi. Y esto quiere decir que yo voy a multiplicar 2 por todos los números. O sea, si aquí yo pongo el 1, sería 2 por 1, 2, 2n. Si yo aquí pongo el 2, 2 por 2, 4, 4n. O sea, miren que ahora van a ser siempre números pares. 2, 4, 6, 8, 10. Y eso obviamente me está dando el 2 que tiene delante la fórmula. Entonces, ya acá, a diferencia de la tangente, donde se repetía cada pi, ya acá no sucede cada pi, sino cada 2 pi. Y esto lo vamos a observar nosotros en la gráfica. Miren, tal cual como hacíamos la pasada. Si yo quiero saber, vamos a suponer que x es igual a pi. Vamos a buscar a pi aquí. ¿Listo? Miren, ahí está. Pi tracé la línea vertical de color morado. Pero miren lo que pasa, ¿verdad? Y es que esta línea de color morado me está cortando la función aquí en menos 1, ¿cierto? Pero no solamente corta la función aquí, sino que yo vengo acá y digo que también la cortaría aquí. Y miren que aquí el valor es menos pi. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos restándole 2 pi, ¿verdad? Si yo tomo al pi y le resto 2 pi, me daría menos pi. De igual manera también le puedo sumar. Y si yo lo coloco de este lado, ¿verdad? Sería 3 pi. Entonces teníamos un pi más 2 pi, 3 pi. Entonces el ciclo se repite cada 2 pi. Entonces hay que tener eso muy, muy pendiente. Y de manera análoga, en el caso de la función seno, que la voy a colocar acá arriba de color negro, miren ahora cómo es la expresión. Menos 1 elevado a la n multiplicado por nuestra respuesta particular. Y luego a eso le voy a sumar n pi. Ejemplo, ¿listo? Supongamos que a mí la solución particular, x sub p, solución particular me dio 60 grados. Recordemos que 60 grados es igual a ¿cuánto? A pi tercios. ¿Listo? Pi tercios es 60 grados. Entonces, si esta es mi solución particular, ¿cómo sería mi solución general? ¿Listo? Entonces, miren cómo la voy a escribir. Pues, x sub g, que es la solución general, la voy a escribir como. Miren lo que dice. Primero voy a colocar menos 1 a la n, ¿verdad? Que esto quiere decir
que la respuesta va a ser negativa en algunas ocasiones. ¿Listo? Entonces voy a tener menos la solución particular. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, n vale 1, aquí sería menos pi tercio. Pero si n vale 2, menos 1 a la 2, ¿daría cuánto? Daría 1 positivo. Entonces quedaría la misma solución. Entonces, dependiendo del rango de valores que yo tenga, voy a obtener esta expresión. Por lo tanto, por el momento solamente voy a escribir pi tercios y le voy a sumar n pi. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender este espacio o esta partecita que está aquí? Del rango de valores que me den. Si no me dan rango de valores, yo la puedo dejar de esta manera. ¿Listo? Pero si me dan un rango, por ejemplo, desde menos pi hasta pi, por decirlo de alguna manera, entonces usted debe tener en cuenta, aquí pruebe con el 1 cuando n vale 1 y obtiene una respuesta. Y después pruebe cuando n vale 2 y va a obtener otra respuesta. Y así vamos a ir probando con diferentes valores de n hasta que encontremos los que se salgan de ese rango. Y obviamente los que se salgan de ese rango no hacen parte de la respuesta. Entonces, eso es importante y lo vamos a ir desarrollando aquí a la medida que vamos resolviendo ejercicios. De esta tablita es muy importante que la tengamos en cuenta. Miremos varios ejemplos. ¿Listo? Vamos a entrar ahora en los ejemplos. Miremos el primero. Dice, sabiendo que la solución particular de seno de x es un medio, perdón, de x igual a un medio es pi sexto, hallar tres soluciones particulares más. Entonces vamos a hallar tres soluciones particulares. Entonces, esta es la solución particular número 1 que siempre vamos a obtener. O sea, si yo tomo mi calculadora, ¿verdad? Y hago seno inverso de un medio, o sea, 0.5, 0.5. Y le voy a calcular el seno inverso para saber el ángulo inverso. Seno, aquí. Miren que la respuesta es 30. Entonces, mi calculadora me dice que seno inverso, o sea, seno a la menos 1 de un medio es igual a 30 grados. Lo pasamos a pi radianes y sabemos que 30 grados es pi sexto. Esa es la solución particular que me va a dar mi calculadora. Esa es la que me va a dar la calculadora. Pero sabemos que no es la única, porque el seno es una función cíclica, ¿verdad? Entonces, el ejercicio nos dice, bueno, yo quiero que me des tres soluciones más. ¿Listo? Las que tú quieras, pero otras tres. Entonces, nosotros nos vamos a la formulita, a la tablita que está aquí. Y miren la función seno. Entonces, ya sabemos que aquí simplemente vamos a coger un valor de n y vamos a dar tres soluciones. Como no hay un rango, ¿verdad? De espacio en el cual yo pueda tomar, ¿verdad? De valor de x, puedo escoger cualquiera. Entonces, supongamos que usted coge lo más fácil, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, donde dice n, vamos a poner primero el valor de 1, donde dice n, vamos a poner luego el valor de 2, y donde dice n, vamos a poner el valor de 3. Y vamos a obtener tres soluciones más de ese mismo ejercicio. ¿Listo? Entonces, si yo donde dice n, coloco el valor de 1, ¿cómo quedaría la expresión? Voy a poner esto aquí abajito, vamos a poner esto un poco aquí, eso es, ahí se ve. Y entonces vengo y digo, donde dice n voy a poner primero 1, 1 positivo. Entonces quedaría, esta vamos a llamarla solución número 1. Vamos a buscar, voy a poner a otro color, solución número 2, xp2. Solución particular número 2. ¿Cuál sería? Le coloco menos 1 a la 1 multiplicada por mi solución particular número 1. ¿Cuánto me dio? Pi sexto. Aquí multiplico por pi sexto. Y luego a eso le voy a sumar 1 multiplicado por pi. Y resuelvo. ¿Cuál es la respuesta? Menos 1 a la 1 da menos 1. Entonces sería menos pi sextos más 1 por pi, que sería pi.
Y ojo aquí, que aquí no podemos estar usando calculadora para hacer estos ejercicios. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio de manera sencilla? Hombre, le ponemos el 1 aquí abajo y resolvemos. Como esto es pi sextos, aquí ni siquiera tenemos que aplicar la planchita, carita feliz, dependiendo como usted le llame. No, simplemente si esto es un pi completo y le queremos quitar pi sextos, ¿cuántas partes de pi me van a quedar? Entonces, la respuesta que usted da simplemente es 5 sextos de pi. Recuerden que la unidad se completa cuando el numerador y el denominador son iguales. Si esto no tiene nada adelante es porque es un 1. Entonces, si yo tengo 6 partes y me quitan una, me quedan 5. Entonces, la segunda respuesta particular es 5 sextos de pi. Solución particular número 3. Hacemos la más fácil, ¿verdad? Solución particular número 3. Entonces, donde dice n, ¿qué número vamos a poner ahora? Vamos a poner el número 2. Vamos a hacerla más fácil. Entonces sería menos 1 elevado al cuadrado multiplicado por pi sextos más, ya no voy a poner 1, sino 2 por pi. Resolvemos y de esta manera, menos 1 al cuadrado, 1 positivo, entonces quedaría pi sextos positivo, más 2 por pi sería obviamente 2 pi. Y otra vez hacemos lo mismo. Ojo con esto que estoy explicando para que no vayan a tener que andar perdiendo tiempo usando calculadora ni nada, porque hay algunas calculadoras que cuando le colocas pi, él enseguida lo toma como 3,1416 y entonces ya se te altera la respuesta y no la vas a poder dar en función de pi. Y no quiero respuestas con valores decimales, las respuestas tienen que ser en función de pi. Entonces, de esta manera, recuerde, si esto dice pi sexto, la clave para sumar fracciones de forma mental es simplemente convertir esto en una fracción homogénea de denominador 6. Entonces, como una unidad completa es 6 sobre 6, y aquí tengo 2 pi, ya no sería 6 sobre 6, sino 12 sobre 6. Entonces, 12 le sumamos 1, sería 13 sobre 6. Y de esta manera tenemos otra solución particular. Y si queremos otra, porque nos piden 3, ya usted queda a disposición si quiere usar el 3, el 4, el 5. Lo único que tiene que hacer es simplemente donde dice n, en la fórmula, colocar otro valor, cualquiera, ya sea positivo o negativo, ya eso es a decisión suya. Entonces, miren, casualmente miren las respuestas que colocaron aquí. Yo no había visto el ejemplo completo y dice que tomaron 1, 2 y 3, porque obviamente es lo más sencillo. Y miren la respuesta, 5 sextos, 13 sextos de pi y obviamente cuando vale 3 sería 17 sextos de pi. Y aquí nos damos cuenta enseguida de un truco. ¿Cuál es el truco que nos damos cuenta? Vamos a ver si lo logramos identificar aquí. Miren lo que está pasando. Quiero que identifiquemos eso para que nuestras respuestas sean aún mucho más rápidas. Si yo sé que la primera respuesta es pi sextos y ya yo tengo la forma general, miren cuál es la forma de la fórmula para las expresiones generales. Entonces miren que cada vez del 5 al 13, ¿verdad? Lo que sucedió para pasar de aquí a aquí. Y luego miren lo que sucedió para pasar de aquí a aquí. Y ahí se las dejo a ver si ustedes encuentran el truquito para dar las respuestas particulares cuando vamos aumentando n de 1 en 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4. Entonces, ¿cómo usted lo va a hacer? Usted va a hacer practicar cuando n vale 4 y cuando n vale 5, a ver si puede encontrar el truquito y así obtiene más respuestas particulares. Entonces, miren lo que dice. Solucionar una ecuación trigonométrica es buscar los valores de x de la variable que hacen que ésta sea cierta. Las ecuaciones trigonométricas básicas son las que nosotros estamos trabajando. Las que tienen una función trigonométrica de un lado y una constante del otro. Entonces, esas son las que hemos venido trabajando. Ahora, aquí hay ejemplos donde ya nos comienzan a restringir el rango en el cual vamos a tomar los valores. Y eso es lo que nosotros vamos a ver la próxima clase. Entonces, hasta el día de hoy lo que me interesa
es que nosotros entendamos lo que son las soluciones particulares y las soluciones generales. Cómo podemos llegar de una a otra, y para esto es clave esa tablita que estamos viendo ahí. Entonces, para finalizar el día de hoy, vamos a socializar el segundo video que yo les mando. Y cualquier duda o pregunta la vamos realizando de forma inmediata para que esto sea mucho más práctico. Entonces vamos a ver este videito que habla sobre las características y algunos ejemplos sobre estas ecuaciones trigonométricas. ¿Qué tal, amigos? Estamos con el tema ecuaciones trigonométricas. Veremos una breve introducción, características y resolveremos dos ejemplos. Muy bien, comenzamos. Una ecuación trigonométrica se caracteriza porque el ángulo de la razón trigonométrica es la variable. Tenemos aquí un ejemplo de ecuación trigonométrica. Seno de x menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 igual a 0. El objetivo es encontrar el valor del ángulo o los ángulos que satisfagan esta ecuación. Se debe tomar en cuenta que en este tipo de ecuaciones siempre tendremos varias soluciones y para resolver se deben aplicar operaciones algebraicas y también hacer uso del círculo unitario, también conocido como círculo trigonométrico, donde el eje X es coseno y el eje Y es seno. Ahora bien, el ángulo que vamos a encontrar es el ángulo que se forma respecto al eje X positivo. Por lo tanto, vamos a analizar las expresiones en cada cuadrante para encontrar dicho ángulo. Entonces, empezamos con el primer cuadrante. A este ángulo que se forma respecto al eje X lo conoceremos como alfa. A pesar que en la ecuación tenemos la variable X, pero no hay ningún problema, nada más son variables. También hay que recordar que el ángulo se forma en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Ya tenemos para el primer cuadrante alfa. Si queremos encontrar para el segundo cuadrante que se forma a partir del eje X respecto a esta línea, aplicamos la siguiente expresión: 180 grados menos el ángulo alfa, es decir, menos este pedazo. Para el tercer cuadrante será en cambio 180 grados más alfa, más este pedazo. Y finalmente para el cuarto cuadrante 360 grados que tenemos aquí menos este pedazo que es alfa. Entonces miremos, este video nos va a permitir a nosotros tener una mirada un poco más allá de lo que estamos teniendo hasta ahora. Y es que nosotros solamente estábamos trabajando ángulos, como quien dice, en el primer cuadrante. Entonces vamos a ver ángulos que se salen del primer cuadrante para que sepamos cómo trabajar con ellos. Pero la mecánica es la misma. ¿Qué? ¿Todavía sigues buscando? Permitirán encontrar los ángulos en cada uno de estos cuadrantes. Siempre se utilizarán estas expresiones en los diferentes ejercicios. Otro aspecto para resolver este tipo de ecuaciones es determinar los signos de las principales razones trigonométricas en cada cuadrante. Vamos a trabajar nada más con las funciones seno, coseno y tangente. Determinemos cuáles son los signos de estas razones trigonométricas. Para el primer cuadrante, el seno es positivo, más, el coseno es positivo también, más. Y la tangente es seno sobre coseno. Aplicamos ley de signos. Más por más, más. Para el segundo cuadrante, el seno positivo, el coseno negativo y la tangente ley de signos. Más por menos, menos. Tercer cuadrante, seno y coseno negativos. Menos, menos. Y la tangente menos por menos, más. Cuarto cuadrante, en cambio, el seno negativo, el coseno positivo y la tangente ley de signos, menos por más, menos. Ya vamos a explicar con la resolución de este ejemplo cómo es que se utilizan estos signos. Por otra parte, para poder ayudarnos o apoyarnos en encontrar los ángulos
de la ecuación trigonométrica, utilizaremos esta pequeña tabla, donde tenemos las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y también los ángulos notables, como son 30 grados, 45 grados, 60 grados, incluyendo 0 y 90 grados. Estos ángulos se ubican en el primer cuadrante. Es así que en la tabla tenemos los valores para las razones trigonométricas dependiendo del ángulo. Por ejemplo, seno de 30 grados es 1 medio. Coseno de 45 grados, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, muchachos, conjuntamente con esta tabla más el círculo unitario, podremos resolver cualquier tipo de ecuación trigonométrica. Hemos terminado con la parte teórica. Procedamos. Entonces, esta parte que nos están explicando en el video es porque muchas veces cuando nosotros resolvemos estas ecuaciones en calculadora, nos dan valores decimales. Y cuando estemos resolviendo ecuaciones trigonométricas, debemos trabajar con expresiones que sean más fáciles de simplificar o más fáciles de trabajar. Y con los números decimales, esto no es posible. Entonces, es más fácil trabajar con fracciones o números enteros. Y por eso es importante tener esta tablita que aparece aquí del lado derecho, donde nosotros ya podemos saber para los ángulos notables, que son los más comunes, los que más se van a utilizar, que son 30, 45 y 60. Y aquí me están incluyendo el 0 y el 90 para que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, cada vez que nosotros tengamos, por ejemplo, que calcular el seno de 30 y vayamos a hacer en la calculadora nos va a decir 0.5. Nosotros vamos a escribir un medio. Cuando hagamos, por ejemplo, coseno de 45, la calculadora nos va a decir un número irracional. Nosotros vamos a colocar el raíz de 2 sobre 2. Y de esta manera los ejercicios se van a poder resolver más fácilmente. Y cuando demos las soluciones particulares y generales, van a ser más fáciles. A la práctica y resolvamos este ejemplo. El procedimiento es despejar la razón trigonométrica que tengamos. En este ejemplo sencillo tenemos tan solo una razón trigonométrica, seno de x. Así que mediante operaciones algebraicas empezamos con el despeje. Copiamos seno de x es igual y menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, que está con signo negativo, pasa al lado derecho de la igualdad con signo positivo. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Una vez que hemos despejado... Ustedes miren que esto, los ejercicios generalmente tienen esta forma y por eso es importante esta tablita que aparece aquí. Porque si yo no conozco esta tablita que está aquí, entonces obviamente ahí sí me toca ir a la calculadora y hacer el seno inverso de raíz de 2 sobre 2. Pero si yo tengo la tablita, no necesito la calculadora. Ya simplemente busco seno, raíz de 2 sobre 2. ¿Cuál es la respuesta? 45 grados. Entonces miren que es mucho más sencillo. De la siguiente manera, nos ubicamos en la tabla, específicamente en la casilla seno de x, y buscamos este número, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, seno de x, aquí está, miren, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Copiamos el ángulo que le pertenece a este valor, 45 grados. Esa será la primera solución. Pero, tomar en cuenta que siempre que tengamos cualquier valor aquí, diferente de 1 y de menos 1 en seno y coseno, siempre tendremos como soluciones dos ángulos. En el caso de que nos salga aquí 1 o menos 1, simplemente tendremos un ángulo. Pero eso solo aplica para seno y coseno, no se olviden. Para encontrar el otro ángulo, nos basamos en el signo de este número. Significa que el seno de x tiene que ser positivo. Por lo tanto, nos ubicamos en los cuadrantes y buscamos donde el seno sea positivo. Y cumple que en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Pero para el primer cuadrante ya encontramos el ángulo, que es 45 grados. Así que nos falta encontrar el ángulo en el segundo cuadrante. Utilizamos esta expresión. Entonces copiamos 180 grados menos el ángulo alfa. Este ángulo alfa corresponde a este ángulo. Entonces, esto nos va a permitir encontrar otra solución, ¿verdad? En ese mismo espacio de valores de 0
a 2pi, que es donde normalmente nosotros vamos a encontrar los valores. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto que nos dice el video, que son los signos que tiene cada una de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes, porque eso nos va a permitir saber, ¿verdad?, para qué otros ángulos se cumple la función dentro del mismo ciclo de 2pi, que es en el caso del seno y el coseno. Recuerden que el ciclo de repetición es de 2pi. Es muy importante esa parte. Ya vamos concluyendo el día de hoy 5 prácticamente. grados. Restamos 180 menos 45 y nos da 135 grados. De esta forma, estamos encontrando los ángulos que satisfacen esta ecuación. Vamos a escribir el conjunto solución. Conjunto solución es igual, llaves, y hay que copiar las soluciones. Pero hay que tener cuidado. En cualquier ecuación trigonométrica siempre trabajaremos con un intervalo. Es decir, que el ángulo o las soluciones deben estar entre 0 y 360 grados. Esta será la condición. Entonces vemos si estos dos ángulos se encuentran en este intervalo. Y sí se encuentran dentro. Por lo tanto, sí son soluciones. Copiamos 45 grados, 135 grados. Para que me puedan entender y esto quede claro. ¿Qué tal si el intervalo en el cual estábamos trabajando era de 0 a 90 grados? Entonces, ¿cuál de estas dos soluciones se encuentra en ese intervalo? Sería nada más 45, porque 135 ya está fuera de 90 grados. Por ende, la única solución sería 45 grados. Así que depende mucho del intervalo que tengamos. Asimismo, en ocasiones no se trabaja en intervalos de grados, sino en intervalos de pi radianes. Por ejemplo, es posible que tengamos 0 menor o igual que x, menor o igual, y 360 equivale a 2pi. Entonces, lo que debemos hacer es convertir estas soluciones de grados a pi. Para la conversión utilizamos esta expresión. Cada uno de estos ángulos lo dividimos entre 180 y lo acompañamos de pi. Así que dejemos también expresada esta solución en pi radianes. Conjunto solución es igual, llave, 45 entre 180 es 1/4. Es importante dejar en fracción y no en decimal. Y lo acompañamos de pi. 135 entre 180 es 3/4. Y pi. Y así quedan las soluciones, ya sea en grados o en pi radianes. Pero quizás ustedes se pregunten, ¿y qué pasa si yo me olvido de esta tabla? No recuerdo los valores correspondientes a los ángulos notables. En ese caso, ustedes pueden utilizar la calculadora. Así que les voy a enseñar a explicar cómo utilizar la calculadora para poder encontrar las soluciones. Para eso nos vamos a basar en la última expresión que nos queda. Seno de x es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, en la calculadora presiono Shift y seno para que nos aparezca seno a la menos 1. Abro paréntesis, raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Cierro paréntesis, igual. Y nos acaba de dar el ángulo de 45 grados, que es el primer ángulo. Pero la calculadora nada más nos da un ángulo. Para encontrar el otro ángulo, pues analizaremos el círculo unitario, como ya se les explicó. Por lo tanto, ya tienen varias opciones para poder encontrar la solución de este tipo de ecuaciones. Pero, entonces, miren lo que les acaba de mostrar. Con la calculadora no necesito la tablita, ¿verdad? La puedo hacer igualmente y voy a tener una solución. ¿Cuál es la diferencia aquí principalmente? Y es que la calculadora solamente me va a dar una solución particular, la primera. El resto de las soluciones la puedo encontrar, ya sea con el círculo unitario, como él nos mostró aquí, o, ¿verdad?, la podemos hallar con la fórmula tal como hicimos en los primeros ejercicios, reemplazando la fórmula, menos 1 a la n, tal. Entonces colocamos cuando n vale 2, cuando n vale 3, y vamos viendo luego si esas soluciones están dentro del rango o fuera del rango. Eso es todo. O sea, miren que estamos viendo dos formas diferentes de resolver los ejercicios de ecuaciones trigonométricas. olvidarse la tabla, no hay problema. Pero lo que no se pueden olvidar es cómo funciona el círculo unitario. Que pudiéramos... Eso está prohibido olvidar. Bien, muchachos, hagamos un ejemplo más para poner en práctica lo aprendido.
Vamos a resolver esta ecuación. Tangente de x menos 1 que multiplica a raíz cuadrada de 3 cotangente de x menos 1 igual a 0. Entonces, por el día de hoy dejamos hasta aquí con las ecuaciones trigonométricas sencillas, que son las que hemos resuelto. Con eso terminamos la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a estar resolviendo, obviamente,